Hola, soy Katia Ospino. El 2020 será un año histórico, quizás uno de los más turbios en la historia de la humanidad. Una pandemia que nos grabó con miedo y dolor lo efímero que es la vida. 1.812.645 personas muertas en el mundo por la pandemia de COVID-19. De esta trágica cifra, Colombia puso en 2020 42.213 muertos y 1.642.775 contagiados. Se prevé una tasa de mortalidad en 2021 por encima del primer pico. 2020 también representó el peor desempeño financiero y económico del siglo XXI. Los gobiernos nacionales y locales no hicieron el mayor esfuerzo por disminuir el impacto. El Banco Mundial calculó que en 2020 la pobreza extrema disminuiría en 7.9%, pero la realidad es que aumentó entre 9.1 y 9.4% en 2020 y podría aumentar por primera vez en la historia a más de 20 años. La pandemia ha llevado a unas 88 o 150 millones de personas a la pobreza extrema. Pero de acuerdo a los cálculos estimados por el Banco Mundial, los efectos colaterales por la pandemia estarían llevando en ascenso esta cifra. Se podría pasar de 150 millones a 703 millones de personas a la pobreza extrema. Y digo más, porque no se puede esperar que el 2021 sea soportable como muchos esperan. En lo que compete a Colombia, pasamos de tener 4.500.000 personas en pobreza a tener 6 millones de colombianos en pobreza extrema. Porcentualmente pasamos de 8.2 a 9.6%. Ahora revisemos las cifras de dos de los 32 departamentos que tiene Colombia. El Cesar salió de la pobreza. ¡Mentirosa! ¿No mentirosa? ¿Por qué me van a decir mentirosa, por favor? El Cesar salió de la pobreza. Claro, porque la sumergieron en la miseria. El Cesar tiene aproximadamente 1.300.000 habitantes y la mitad de ellos viven en la pobreza extrema, en la miseria. La Guajira está peor. Este departamento tiene aproximadamente 1.200.000 habitantes y el 61.8%, casi el 62%, está en la miseria. Es decir, más de la mitad de la población en La Guajira vive en la miseria. Y las cifras de desempleo, ni qué decir. En Colombia el desempleo está en el 13.3%. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, en Colombia hay más de 6.7 millones de colombianos desocupados. Y de manera burlesca, el gobierno de Iván Duque presentó como un gran logro el miserable y mezquino aumento del salario mínimo. El presidente en su cuenta de Twitter aseguró que el incremento acordado es del 3,5% y que de manera histórica este salario superará el $1.000.000. Así las cosas, el salario mínimo quedará fijado en 908.526 pesos, más el auxilio de transporte que será de 1.006.454 pesos, lo que dejaría un total de 1.014.980 pesos. Mientras que en México suben el salario de sus trabajadores al 13%, aquí solo al 3.5%, 30.700 pesos. Les remuneran al día 1.023 pesos por día, menos, muchísimo menos de la mitad de $1. Esto debería considerarse una verdadera estafa o ofensa a la clase trabajadora del país. Máxime cuando un congresista gana 35 millones y como estímulo a la desigualdad y a la corrupción, le subieron el 5.1% este año a los legislativos, a los congresistas de Colombia. ¿Por qué es importante socializar estas cifras arrancando el año? Bueno, ya les voy a decir por qué. Primero, debemos tener el panorama claro y no hacernos estimulaciones mentales. Segundo, corroborar que Iván Duque, el presidente número 60 de Colombia, sumergió su posición a solo obedecer
2 años y 5 meses de jefatura y aún no toma el mando. No dispone de su cargo. Iván Duque es considerado el presidente más impopular de la historia de Colombia. Las estadísticas y las trastocadas en cada decisión así lo corroboran. En Colombia, la violencia se agudiza cada día y el primer mandatario, muy sorongo él, anunció en 2019 la creación del Plan de Acción Popular PAO para la protección de líderes sociales. Pero paradójicamente, la realidad es dolorosamente distinta. Los números de Indepaz indican con claridad y total transparencia que las masacres de líderes sociales van en aumento. 309 líderes asesinados en 2020, 1.107 desde que se firmó el acuerdo de paz, es decir, aumentó al 32% en 2 años. 90 masacres en las que se reportan 375 víctimas, 64 excombatientes asesinados en 2020 y 250 desde la firma del acuerdo de paz y 78 asesinatos cometidos por la fuerza pública. Los enfrentamientos entre los grupos armados van en aumento, para ser exactos, en un 107% en comparación a otros años. Todos estos hechos estarían asociados a la negociación ilícita de narcoparamilitares, disidencia de las FARC, políticos y empresarios reconocidos, que estarían facilitando los medios para que los delincuentes se fortalezcan y sometan a sangre y fuego a la población del Cauca, del norte del Santander, del Valle del Cauca, Putumayo, Antioquia, Córdoba y demás regiones. Si se fijan en el mapa, los líderes y excombatientes asesinados hasta hoy tienen lugar de establecimiento en los territorios donde más se cultiva coca en Colombia, lugares donde existen fuertes enfrentamientos por el control territorial de las rutas de exportación, puertos y laboratorios de gran producción de cocaína y, por supuesto, las zonas donde se manejan las finanzas ilícitas que deja el narcotráfico. Por otro lado, mientras el presidente anunciaba con bombos y platillos la disminución del 9% en secuestros, en agosto de 2020 el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó Colombia en la lista de avisos de seguridad nivel 4, donde advierte a cualquier ciudadano del mundo no viajar a Colombia debido a los altos niveles de delincuencia y terrorismo, secuestro y masacres. Además, es innegable el aumento en el envío de drogas ilícitas a Estados Unidos y otros continentes. Sí, se firmó la paz con las FARC en el gobierno de Juan Manuel Santos. Se desmovilizaron las autodefensas en el mandato de Álvaro Uribe. Pero en el gobierno de su séquito, Iván Duque, se rearmaron y ahora se llaman disidencia de las FARC y autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta. No vamos a permitir que ellos vengan a dañar la tranquilidad en nuestra región. Atentamente, voceros políticos conquistadores de la Sierra. Es decir, Iván Duque no es un presidente al mando, es el propio badulaque, mequetrefe, o como diría mi mamá cuando uno se deja mandar de alguien, monigote. Sí, tiene sumido el país en un nefasto y mafioso régimen fascista. Colombia se mueve entre la miseria, el desempleo, el miedo y un río de sangre con el que se está escribiendo la historia reciente de este país. Luego de 2 procesos de paz en las últimas 2 décadas, uno con las autodefensas en 2003 y otro con las FARC en 2016, en los que más de 45.000 personas alzadas en armas volvieron a la vida civil, no cesa el terror en Colombia. ¿Y qué decir de la brillante institucionalidad del presidente Duque? Se atrevió descaradamente a nombrar en cargos de control político a sus amigos, a sus exsubalternos, tal vez para que lo protejan de los escándalos de corrupción conocidos como la ñeñe política. Investigación adelantada por 2 brillantes periodistas de La Nueva Prensa, Gonzalo Guillén y Julián Martínez, o para proteger las faltas de su gabinete en el que tiene un ministro de Defensas que dejaron al desnudo en un debate de control político recientemente, Carlos Holmes Trujillo, el encargado de la defensa del país,
ordena, al parecer, supuestamente, perfilar ilegalmente a congresistas, políticos, periodistas. Aumentó el gasto militar más allá de la inflación, el cual debió disminuir después del proceso de paz. Y Guillermo Botero, un ministro de Defensa que perdió su cargo por tener supuestamente conocimiento previo de un bombardeo donde los militares colombianos, al parecer, asesinaron a 8 menores de edad en San Vicente del Caguán. El senador Roy Barreras dijo públicamente tener pruebas de las masacres donde murieron 36 niños y niñas, igualmente de tener documentos del abuso sexual de 54 niñas a manos de militares y policías colombianos. El ministro de Defensa de Uribe, el ministro de Defensa de Duque, al parecer molesto porque presuntamente Mario Pacioli, periodista italiano y voluntario de la ONU, había filtrado esta información al senador Barrera. Podrían haberlo asesinado por orden estricta de las altas esferas políticas y militares, pues Roy Barreras desestimó que su muerte fuera un suicidio. Amaneció muerto el 15 de julio del 2020. Medicina Legal en Colombia informó que era un suicidio. Informes de prensa del diario El Espectador, de la revista Semana y de la Fiscalía Italiana pusieron en duda los resultados de la necropsia. Distintos informantes han dicho que existió un informe de inteligencia de las fuerzas militares según el cual este miembro de Naciones Unidas de Italia había sido quien me dio la información a mí hace un año a propósito de los niños que murieron en el bombardeo del Caquetá. Otro de los grandes cuestionamientos del gobierno de Iván Duque ha sido por cuenta de los embajadores colombianos. Primero, en Uruguay, Fernando San Clemente, quien se vio involucrado en un gravísimo hecho de narcotráfico en conocimiento mundial, en una finca de su propiedad, donde funcionaba un laboratorio clandestino donde se producían 2 toneladas de cocaína al mes. La policía colombiana ha descubierto un laboratorio de producción de cocaína en una finca propiedad de la familia de Fernando San Clemente, el embajador de Colombia en Uruguay. Y el otro es Francisco Santos, embajador de Colombia en los Estados Unidos, señalado por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso de tener vínculos directos con las autodefensas, incluso de haber tenido injerencia en la constitución del bloque capital de los paramilitares en la capital del país. Sumémosle a esto las reveladoras conversaciones que se filtraron en 2019 cuestionando el gobierno americano. Esta ha sido una infamia de presidencia. Aquí los militares violan y asesinan niñas y mujeres. 118 uniformados son procesados por estos delitos. Otra de las grandes barbaries en el gobierno Duque es que los reos que purgan penas en las cárceles de este país mueren a mano de la guardia del INPEC que los custodia. Fue el caso en la cárcel Modelo. Los expertos concluyeron que la mayoría de las heridas de bala descritas en los informes de necropsia son consistentes con que hayan sido infligidas con intención de matar. Los expertos agregaron que los informes de autopsia no registran ningún indicio de heridas de bala que hayan sido efectuadas únicamente con el fin de herir a las personas en vez de matarlas. Así que la calificación para Iván Duque como presidente de los colombianos en estos 29 meses de presidencia es nefasta y desdichada, además porque la captura de su mentor, el expresidente Álvaro Uribe, representó un golpe bajo del cual no se recupera. Lo que viene parece ser muy desesperanzador para los colombianos. Parece que pronto se agudizará la cifra por contagios de COVID-19, lo que por ende aumentará la muerte. El propósito de vacunar a los colombianos no se ve muy claro, está bastante confuso. La economía y el desempleo se podrían aumentar sin acciones inmediatas y certeras que podrían frenar el aumento de la criminalidad, la violencia, los homicidios y el narcotráfico. Estamos en las puertas de un año preelectoral que cada día les resta más posibilidad al Centro Democrático y sus representantes. En muchos departamentos están perdiendo opciones por la tibieza y la ineptitud de Iván Duque al no defender los intereses de las regiones, dejándolos a la merced de clanes políticos mafiosos. Y el colmo de todos los males es que el mandatario de los colombianos es ignorado por el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
Se supone que este país es visto o era visto como uno de los más importantes aliados. Bueno, creo que ya no. Y todo por lo mismo: imprudencia, trastocadas, brutalidad, maldad e ineptitud de este gobierno y sus líderes detrás del poder. ¿Recuerdan ustedes que algunos personajes del Centro Democrático salieron a hacer campaña abiertamente a favor de Donald Trump en el exterior? Bueno, ese es uno de los motivos. Pero por encima de eso existe una razón mucho más poderosa para que el presidente Biden no le haya respondido ninguna de las 5 llamadas al presidente de los colombianos. Y ojo, digo que 5 llamadas sin responder porque tengo conocimiento de causa, pues un personaje muy influyente del Partido Demócrata en Washington le dieron a conocer detalles a la nueva prensa. Incluso nos revelan la gran preocupación que existe desde siempre en el presidente Biden sobre los abusos de derechos humanos que se están cometiendo en Colombia. En este gobierno, la muerte de líderes sociales, el secuestro, los homicidios, el narcotráfico y, por supuesto, lo más asombroso, el saber que no se está actuando, el saber que no se está haciendo nada. Nos vemos en la próxima videocolumna.